Bendiciones a todos, bendiciones. Bueno, el día de hoy vamos a presentar a uno de los personajes mágicos registrados en la Torá. Seres mágicos, personajes mágicos que están en la Torá y en todo el Antiguo Testamento hebreo o Tanaj. Vamos a presentar el primero, que es el Mehashev, o en plural masculino Mehashevim. Este aparece, por ejemplo, aparece en Éxodo capítulo eh, 7, verso 11. Éxodo capítulo 7, verso 11. El texto hebreo dice, Vayikra, Gamparó, la Jajamim, Belá Mehashevim. Dice acá que Faraón llamó también a los Jajamim, a los sabios, y a los que practican Kashaf, que aparece Belá Mehashevim. Belá Mehashevim, y a los que practican Kashaf. Es una palabra, Kashaf, una palabra que no sabemos, por lo menos en la lengua semita como tal, no sabemos con exactitud a qué se refiere esta palabra, este término, Kashaf. Aquí aparece Belá Mehashevim. Esta forma Mehashevim no traduce literalmente hechiceros o magos o brujos, no traduce literalmente así porque no es un sustantivo como tal. Esta palabra Mehashevim es un participio activo masculino plural de la conjugación piel del verbo que vamos a ver enseguida, que es más o menos el verbo hashav. Es el participio activo de la raíz verbal compuesta por la kaf, shin y pe. Aquí la palabra mehashefim está precedida por una conjunción copulativa y también por una preposición con artículo determinado. Traduce acá que Faraón llamó también a los sabios y a los que practican Kashav, a los Mehashefim. Vamos a ver, por ejemplo, acá en el cuadro morfológico del diccionario de hebreo bíblico aparece esta raíz verbal que mencioné hace un momento, la Kaf, Shin y la P Sofit, esta P final. Nótese que aquí aparece el participio singular Mehashev en su forma femenina Mehashefá y plural masculino Mehashefim. Es de la conjugación piel, una conjugación activa intensiva, pero que también tiene muchas veces una traducción idéntica al jifil, una forma causativa. No vamos a hacer ahora análisis extensos del tema gramatical, simplemente menciono esto para que se sepa, ojo, para que se sepa que la palabra Mehashefim, que suelen traducir en algunas versiones como hechiceros, como magos o brujos, no es exactamente la traducción como debe estar, porque no es un sustantivo la palabra Mehashefim. No podemos traducirlo literalmente como hechiceros, magos, brujos, si acaso quieren darle esa traducción, sino que son aquellos que practican Kashav. Vamos a ver que no sabemos realmente si son hechiceros, magos, brujos, pero sí son unos personajes que practican Kashav. Y esa palabra Kashav, no tenemos un registro exacto en las lenguas semitas, ya sea en el hebreo, ya sea en el árabe, ya sea por ejemplo, en el cananeo, que está dentro de la categoría semita, por supuesto, porque es la lengua y escritura que adoptaron los semitas asentados en Canaán. Entonces, no tenemos una exactitud en el significado de esta palabra o esta forma mehashefim o del sustantivo kashav. Nótese, por favor, otra vez aquí en el diccionario aparece, ya vemos que aparece la raíz verbal, más o menos kashav, de donde deriva este participio pasivo mehashefim o mekashefim o mehashev. Y de estas formas es de dónde deriva, nótese aquí arriba, por favor, de dónde deriva el sustantivo kashav. Kashav, que normalmente en las traducciones, diccionarios lo traducen como mago, hechicero. Vamos a ver que, repito, no tenemos
un significado exacto para esta palabra en las lenguas semitas. La única referencia que tenemos del sustantivo kashav o de las formas mehashev o mehashefim, el único que tenemos es como un registro antiguo, son las versiones griegas del Antiguo Testamento, donde vamos a ver enseguida que esta palabra kashav o la forma mehashev, mehashefim, mehashefá, son reemplazadas por la palabra farmaquía o por farmacus en Éxodo 22, verso 17, para referirse a la mehashefá, referente a personajes que parecen haber utilizado drogas, haber utilizado ya sean drogas, algún tipo de plantas alucinógenas, plantas de los bosques o algo parecido a las drogas para poder realizar quizás nubes de humo, fórmulas y con eso hacer los famosos, entre comillas, hechizos. De hecho, para nadie es un secreto, o para la mayoría no es un secreto, que la palabra hechicería tiene que ver con farmaquía, de donde deriva farmacia y ese tipo de palabras ya en nuestro español en la modernidad. De allí es que aparecen estas palabras referente a la farmacia, es decir, estos personajes como los que son los Mehashefim de Éxodo 7, verso 11, los Mehashefim, que ven aquí ustedes, Mehashefim, o que estamos viendo en Éxodo 7, verso 11, Mehashefim, son aquellos que practican kashav, aquellos que practican eh, algún tipo de hacen fórmulas mágicas con drogas, con ese tipo de sustancias. Es la referencia más antigua que tenemos y eso lo vamos a ver enseguida. También quiero que observen, por favor, que en Josué capítulo 11, verso 1, en Josué capítulo 11, verso 1, el texto hebreo dice, Vaihi kishmoa Yavin melech Hatzor, Vayishlach el Yovan melech Madón, Vel melech Shimron, Vel melech Achshav. Aquí traduce y dice, apenas escuchó Yavin, apenas escuchó el rey Yavin, el rey de Hatzor. Entonces dice, envió a Jovan, rey de Madón, y al rey de Shimrón, y al rey de Achshav. Nótese que en el mundo antiguo, vemos que por lo menos en la región de Canaán, tenemos que en las ciudades cananeas había un reino, por lo menos había un reino que estaba quizás plagado o dedicado a este tipo de prácticas. Aquí aparece la palabra Achshav. Achshav, ustedes van a ver aquí enseguida, y voy a indicarles algo importante en todo esto. Nótese aquí, por ejemplo, aparece la Kaf, la Shin y la P sofit, la P final, que suena como una F. Aquí aparece Kashav, y aparece el verbo que van a ver aquí enseguida. Bueno, ya de hecho lo vimos. Aparece aquí Kashav, o por lo menos las radicales Kaf, Shin, P sofit. Aparece aquí, hablando acerca del rey de Achshav. Quiere decir entonces que esta raíz verbal que van a ver aquí ustedes otra vez, esta raíz verbal de acá, voy a hacerla más amplio, esta que ven ustedes aquí, en el color azul, esta raíz verbal, pueden ustedes darse cuenta, aparece aquí también, aparece aquí en Josué capítulo 11, verso 1, en el nombre propio de este reino Achshav, un reino llamado Achshav. Es el mismo verbo referente a las prácticas, a los que practican kashav, a los que practican este tipo de cuestiones. Aparece en la misma forma kashav, vuelvo a ponerlo en pantalla, kashav, aparece esta misma forma, pero con un prefijo, con un morfema, prefijo aleph, que convierte a esa forma verbal en un sustantivo. Entonces aquí hay un nombre propio de un reino que tiene, por supuesto, un rey. Aparece la palabra Achshav, que ya es la forma verbal Hashav o Kashav, sustantivada a causa del morfema o prefijo Aleph
que convierte a esa raíz verbal referente a los que practican Kashav, la convierte en un nombre propio. Akshav. Había un reino llamado Akshav, que por lógica estaba dedicado o estaba plagado de estas entidades, de estos seres, de estos personajes mágicos que hacían estas prácticas, que repito, vamos a ver enseguida que posiblemente hacían ritos o practicaban con drogas, hacían fórmulas con drogas, con este tipo de quizás plantas de los bosques, alucinógenos. Es posible incluso que muchos de ellos hayan sido incluso adivinos que no solamente hacían fórmulas, entre comillas, mágicas con fármacos, sino que también eh, quizás tomaban algunos alucinógenos, por ejemplo, los tan famosos hongos, y al momento de observar a una persona, como su percepción de la realidad está alterada, o su percepción en sí está alterada a causa del consumo de esas drogas, por decirlo así, entonces iban a ver detalles del cuerpo de la persona, quizás los ojos más irritados, la piel de otro tono, en otro color, los labios quizás algo resecos, y así podían adivinar con el consumo de este tipo de drogas, vamos a llamarles naturales. Con el consumo de esto también podían ver un poco más de lo que normalmente veían en una persona, y así podían adivinar y decían, bueno, te vas a enfermar, te va a pasar tal cosa, te estás enfermando de esto. Entonces, de esa manera, entre comillas, adivinaban en base a drogas. Eso es de tenerlo presente, ¿sí? Tener presente que vamos a ver enseguida que estos personajes mágicos, seres mágicos, estaban relacionados con las fórmulas de drogas, las fórmulas con fármacos y todo ese tipo de cosas, ¿no? Nótese también lo que vamos a ver enseguida acá, lo que nos otorga el autor Robert Baker en, en, el, en su obra Sinónimos del Antiguo Testamento, hablando acerca de la palabra kashav, kashav, que aquí aparece como hechicero o hechicería, y dice que es kashav. En asirio, kashifu o kashipu. Dice que el significado original de esta palabra es desconocido, y es lo mismo que yo mencionaba, es desconocido. Y sigue mencionando un poco más acerca del tema de kashav. Lo que sí me interesó bastante acá es de hecho acá también habla acerca de que es evidente que los cananeos estaban bien familiarizados con este arte, con el kashav, con la práctica de kashav, porque su ciudad, Akshav, debe haber sido especialmente nombrada por ella. Es lo que yo les mencionaba en Josué capítulo 11, verso 1, en el capítulo 12, verso 20, capítulo 19, verso 25, donde aparece la ciudad Akshav, relacionada directamente con la práctica de Kashav, con la práctica de estos personajes que vamos a ver enseguida posiblemente llevaban a cabo sus procedimientos con fármacos como tal, con fármacos. Y aquí aparece, por ejemplo, dice acá, con respecto a la naturaleza exacta del arte representado por esta palabra, por la palabra kashav, o el verbo hashav que estamos revisando, poco es lo que se conoce, pero la traducción general de la Septuaginta, que es farmaquía, lleva a la suposición de que parte del proceso era la utilización de drogas, probablemente para producir nubes de humo. Y puede ser incluso más, ¿no? Aquí vemos que este autor menciona algo que al revisar las versiones griegas, como es el caso de la Septuaginta, la tan famosa Hexapla de Orígenes, al revisar eso vemos que esa palabra kashav es reemplazada por la palabra farmaquía, donde viene farmacia y ese tipo de cosas, lo que nos lleva a la suposición de que parte del proceso era la utilización de drogas. Es decir, que estos personajes Mehashefim, que también nos vemos en Egipto, quizás contratados por el faraón, posiblemente eran personajes netamente cananeos, aunque los vemos también en Daniel capítulo 2, verso 2. Podemos decir que también tenían origen caldeo, o simplemente eran personajes de las regiones que practicaban kashav, hacían prácticas con fármacos, con drogas, y eran contratados por estos faraones, reyes, ya sea de Egipto, ya sea de Babilonia o ya sea de Canaán incluso. Pero me llama mucho la atención que en Canaán haya toda una ciudad, un reino, con el nombre Kashav. Posiblemente eran originalmente de
Canaán, es posible, en Canaán los cananeos eran muy famosos en la antigüedad, eran pero tan famosos que incluso aparecen casi que iniciando la obra de Virgilio en la tan famosa Eneida. Vemos que aparece incluso ahí los cananeos de Cartago, los tan famosos fenicios que eran cananeos que se asientan en Cartago, y de allí es de donde comienza gran parte de lo que se había profetizado en contra de los cananeos, que un héroe troyano o de Troya vendría la derrota de los cananeos en Cartago. Entonces, los cananeos eran pero muy famosos, los contrataban a por doquier. Entonces, es posible que al ver en Josué capítulo 11, verso 1, vamos otra vez acá, al ver aquí en Josué capítulo 11, verso 1, al rey de Achshaf, claramente hay un reino, una ciudad, un reino llamado Achshaf. Vemos que está relacionado con este tipo de gente que practicaba kashaf, que practicaba eh, los ritos quizás o las hechicerías o las magias con fórmulas, con fármacos como tal. Es posible que al ver que había un reino dedicado a este tipo de prácticas en Canaán, podemos especular que vaya, es posible que estos personajes eran cananeos, eran de esa región de Canaán y eran contratados por reyes de Babilonia, por reyes de Egipto, como hacían en las coronas árabes y coronas españolas en la Edad Media, que contrataban a diferentes sabios de diferentes partes del mundo. Así han hecho muchos reyes en toda la historia, ¿no? Contratan a personajes, a figuras del extranjero y los llaman a que trabajen para ellos. Es algo normal. Es posible que estos personajes sean oriundos de Canaán, o por lo menos la práctica sea más cananea que otra cosa, pero eran contratados por otros reyes en otras regiones y por eso los vemos en Egipto, los vemos luego en Babilonia. Es posible, es una especulación, pero llama la atención y uno se debe imaginar la locura que tuvo que ser ese reino, Achshaf, un reino lleno de magia, de hechicería, de producción de fármacos para poder practicar esto que era conocido como hechicería o como magia en el mundo antiguo. Es una cosa tremenda. O sea, toda una ciudad, un reino dedicado a eso es algo tremendo. Así también nos damos cuenta, podemos entender mejor contra qué personajes, reinos, personas o seres se enfrentaron los hebreos y también el resto de los semitas cuando llegan a Canaán. Generalmente estos personajes, esos reinos, ciudades, reyes, primero que en el mundo antiguo estos decían ser descendientes de los dioses. No, casi no existía reino que no diga ser descendiente de los dioses, y que tenían sus grandes héroes que eran semidioses, o bueno, eran prácticamente dioses, hijos de dioses que luego al morir podían subir y convertirse en parte de la constelación y ese tipo de cosas. O sea, no se enfrentaban contra seres humanos normales, se enfrentaban contra seres mágicos, seres raros, seres mitológicos, como los llamamos en la actualidad. Se enfrentaban contra este tipo de personajes, estos héroes que eran genéticamente de los dioses, y ese tipo de personajes, o contra ese tipo de personajes era que se enfrentaban los hebreos y gran parte de los semitas, como vemos en Deuteronomio. Aparte de los tan famosos, entre comillas, gigantes o gente muy fuerte, héroes, los tan famosos refaítas que incluso aparecen en el sarcófago de Tafnid, en el famoso sarcófago del rey Tafnid, en escritura fenicia aparecen los refaín, los refaítas, como héroes que incluso tenían un lugar prestigioso dentro del Sheol, en el Sheol, que era el lugar de los muertos, el reino de los muertos, el reino del dios Mot o Hades, que viene a ser lo mismo en griego. Es algo que debemos tenerlo presente. Tenemos aquí en Josué capítulo 11, verso 1, que había todo un reino dedicado a este tipo de prácticas que por ahora, la fuente más antigua, que son las versiones griegas, por ahora podemos especular siguiendo la tradición griega, podemos especular que estos personajes practicaban con fármacos, realizaban sus hechicerías o magias quizás con fármacos, con drogas, porque la palabra Mehashefim o Kashaf, que aparece acá, Mehashefim, o lo que vemos acá arriba, que vamos a ver acá arriba, Kashaf, o Kashaf, que ven aquí, Kashaf, que son palabras relacionadas,
Uno es una forma derivada del verbo y este es un sustantivo que también deriva del verbo. Este kashav o mehashefim, que es lo mismo, esta gente practicaba, por ahora, según las tradiciones griegas del Antiguo Testamento, practicaban sus hechicerías, sus magias con fármacos, con drogas. Es posible que esto haya sucedido, es algo interesante también. Entonces, eso, tenerlo presente, son seres, personajes contra los cuales se enfrentaron los hebreos, no se enfrentaban contra gente normal. Es que también vemos que en el Antiguo Testamento las naciones cananeas eran solamente 7, las naciones enemigas del pueblo de Israel designadas por la Torá. Eran 7 naciones cananeas y estas 7 estaban plagadas de seres raros, bueno, como se los llama en la actualidad, seres híbridos, eh, semidioses, quizás para algunos autores, eran seres no humanos y si eran humanos practicaban cosas raras y otras cosas más que vamos a ver en esta serie de seres mágicos en la Torah. Esto es por ahora lo que tenemos para los famosos Mehashefim. En Éxodo 7, verso 11 aparece que el faraón también llamó a los sabios y a los Mehashefim, es decir, a los que practicaban Kashaf, aquellos que practicaban magia, hechizos, quizás en base a fármacos, en base a drogas. Decía el autor Robert Baker en la obra Sinónimos del Antiguo Testamento, quizás para crear o formar nubes de humo y cuantas cosas más en base a esos fármacos, según lo que las versiones griegas nos permiten entender por ahora. Hermanos, bendiciones. Un fuerte abrazo y esperando que sigan viendo esta serie de seres mágicos en la Torá.